Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda López García, soy médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, actualmente maestrante en nutrición deportiva en el Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias, cursando la materia Fisiología del Ejercicio 2, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Hoy, 8 de septiembre del 2023, estamos empezando esta grabación en Morelia, Michoacán. El día de hoy realizaremos una revisión bibliográfica de este artículo titulado Fisiología en situaciones especiales, buceo, grandes alturas y vuelos aeronáuticos y espaciales. Como podrán ver, adjunto la tabla de contenido. Estos son algunos de los temas que vamos a ver. Vamos a empezar a ver desde lo que son las leyes de los gases para entender ciertas cosas acerca de la fisiología, así como peligros que puede llevar el buceo, igualmente los deportes de grandes alturas y de vuelos aeronáuticos y espaciales. Comenzando un poquito en esto, vamos a tocar lo que son las leyes físicas de los gases. ¿Ok? Vamos a tocar tres principales leyes. Empezaré explicando lo que es la ley de Boyle-Mariotte. Esta indica que una determinada masa de gas seco a temperatura constante varía de modo inversamente proporcional a la presión a la cual se le somete. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el volumen de aire que tenemos en los pulmones es de aproximadamente 6 litros, al realizar un descenso, al bajar 10 metros de profundidad, va a aumentar este volumen. La ley de Dalton nos dice que a medida que la presión de gas aumenta, también lo hace su densidad y viceversa. El incremento total de la presión de una mezcla gaseosa se acompaña con el incremento parcial de sus constituyentes en la misma proporción. A la vez, por la ley de Henry, al incrementar la presión de los gases, también aumenta la cantidad de estos que se disuelven en los fluidos corporales. A este hay que ponerle mucha atención, va a tener una implicación más marcada en lo que son las consecuencias graves del buceo. Seguimos un poquito con esto que es la fisiología de las presiones ambientales elevadas y del buceo. Hay que aclarar que la inmersión en agua va a tener efectos fisiológicos significativos en nosotros, principalmente en lo que es nuestro sistema respiratorio y cardiovascular y también en la regulación de la temperatura corporal. Nosotros al tener contacto con lo que es el agua fría, vamos a producir una bradicardia y una vasoconstricción. Esto va a tener una respuesta más marcada si nosotros sumergimos la cara. Esto se llama reflejo de buceo. Nos va a afectar el retorno venoso debido a la presión hidrostática y, consecuentemente, el volumen sistólico. Y el flujo pulmonar también se verá afectado en esto. Lo que va a mejorar el cociente ventilación-perfusión. Pasando un poco a lo que es la fisiología del buceo con equipo respiratorio, hay que tener en cuenta que el control de la presión intraalveolar de anhídrico carbónico tiende a fallar y causa hipercapnia, lo cual lo vamos a expresar en los siguientes 7 puntos. Punto número 1. Tendremos una inadecuada respuesta ventilatoria al ejercicio en buceadores. La ventilación minuto va a depender del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. En buceadores se va a tender a disminuir la frecuencia respiratoria al mismo tiempo que se incrementa el volumen corriente. 2. Presiones parciales de oxígeno elevadas. Se sabe que la presión de oxígeno modula la respuesta del centro respiratorio a la elevación de la presión de dióxido de carbono. Cuando aumenta la presión de dióxido de carbono, se va a incrementar la ventilación alveolar. Cuando el estímulo es de menor intensidad, es cuando la presión de oxígeno es elevada. 3. Va a haber un incremento en la densidad del gas. El aumento de la densidad de la mezcla respiratoria es directamente proporcional al incremento de la presión. Esto hace que aumenten las resistencias en la vía aérea debido a la tendencia a producir flujos turbulentos en su interior. Al aumentar la resistencia, se produce un aumento del trabajo respiratorio que provoca una disminución del flujo sanguíneo, del flujo inspiratorio máximo y del flujo expiratorio máximo. Dicho esto, nuestro punto número 4 es el incremento de las resistencias externas. En lo que es el buceo se va a producir incrementos de resistencias externas debido a tres mecanismos. ¿Okay?
Empezando a desglosar, el mecanismo número 1, el mecanismo A, que lo marcamos aquí, son las resistencias ocasionadas por los equipos de buceo. Esto nos va a incrementar lo que es la presión inspiratoria necesaria para una adecuada ventilación. Igualmente, la presión durante la expiración aumenta ante la necesidad de vencer la resistencia del equipo y evitar la entrada de agua en los pulmones. En el punto número B se encuentran las resistencias elásticas. Estas van a depender de algunos equipos de buceo. Como lo indicamos aquí, el vaciado de la bolsa durante la inspiración va a incrementar lo que es la presión inspiratoria. Su llenado hace que la expiración se produzca contra una presión cada vez mayor, lo que va a incrementar el trabajo expiratorio. Y en lo que es nuestro punto número C es la existencia de presiones continuas positivas o negativas en la vía respiratoria. Cuando un buceador se encuentra debajo del agua, ya sea parado o erguido, la presión de la altura de su pecho es mayor a la presión de la altura de su boca. Esta presión va a crear que haya una traslocación central de la sangre, lo cual va a hacer que tenga una pérdida de las fuerzas gravitacionales sobre el abdomen y las extremidades. La capacidad residual se reduce y se incrementa la resistencia de la vía aérea, así como el coste de la ventilación del oxígeno. Tocando el punto número 5, encontramos el aumento del espacio muerto. Esto porque se va a deber por la utilización de lo que son las boquillas y mascarillas oronasales, que va a incrementar lo que es el espacio muerto. Cuando se incrementa el trabajo respiratorio al aumentar el ejercicio, esta compensación no va a ser completamente efectiva. A esto más o menos nos estamos refiriendo. El punto número 6 es el aumento del dióxido de carbono en la mezcla respiratoria. El nivel del dióxido de carbono puede estar aumentado en la mezcla respiratoria por contaminación de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los mecanismos absorbentes del dióxido de carbono no tienen una adecuada función, ya sea en tanto circuitos cerrados como en circuitos semicerrados. Y por último, llegando a este punto, es el punto número 7, que es la hipoventilación voluntaria. Esta se va a producir cuando se realiza de una manera un poquito consciente una disminución en la ventilación respiratoria. Se va a reducir efectivamente lo que es la frecuencia respiratoria. Nos va a estar provocando una hiperoxia. Esta situación pues efectivamente es peligrosa y nos va a causar síntomas primarios como síntomas de hipercapnia. En esta diapositiva les agrego un poquito de lo que son los síntomas de la hipercapnia, que como podemos ver, tienen acortamiento en la respiración, taquicardia, dolor de cabeza, náuseas, vértigo, confusión mental. Esta nos puede progresar hasta lo que es la inconsciencia, puede tener efectos en el incremento de la gravedad de la narcosis por nitrógeno, incrementa el riesgo de una intoxicación aguda por oxígeno y puede reducir la tolerancia al ejercicio. Llegando a lo que es el intercambio gaseoso en buceo con equipos respiratorios, pues vamos a encontrar que el intercambio gaseoso en condiciones hiperbáricas es básicamente el mismo que a presión atmosférica. El oxígeno se va a difundir gracias al gradiente de concentración que va a existir entre el pulmón y los tejidos, y ese mismo gradiente va a funcionar para el dióxido de carbono en dirección contraria. Dicho esto, podemos ver que las elevadas presiones parciales de oxígeno pueden interferir con la eliminación del dióxido de carbono mediante ya sea la depresión de la respiración inducida por las altas presiones arteriales de oxígeno o por interferencia directa con la molécula del transporte del dióxido de carbono. Pasándonos un poquito a lo que son los riesgos derivados del buceo con equipo respiratorio, vamos a empezar tocando lo que es la enfermedad descompresiva. Cuando se respira aire a presiones elevadas, va a aumentar la presión parcial de nitrógeno en los alvéolos, lo que nos va a crear un gradiente positivo que provoca una disolución del nitrógeno en sangre. Esto, no sé si recuerden, nos va a sonar a lo que es la ley de Henry que habíamos visto en la primera diapositiva. El exceso de gas inerte en los diferentes tejidos va a pasar a lo que es la sangre para ser eliminado mediante el aparato respiratorio. Si la tensión del gas que está disuelto en los tejidos va a sobrepasar en exceso la presión ambiente, va a haber una tendencia a formar burbujas de gas. Y a esto es lo que nosotros denominamos la enfermedad descompresiva. Tenemos que tocar también lo que es la intoxicación por oxígeno. Esta se puede manifestar ya sea de un modo
agudo o un cuadro neurológico o un cuadro también crónico o pulmonar que se le puede decir. El cuadro agudo pues nos aparece desde que estamos nosotros expuestos a una presión de oxígeno mayor a 1.3 átomos, ¿ok? Atmósferas, perdón. Y esto pues nada más va a necesitar periodos cortos de exposición. Esto nos va a dar un síndrome muy parecido a lo que es el gran mal epiléptico. Ya cuando tenemos manifestaciones pulmonares es cuando estamos respirando una presión de oxígeno mayor a 0.55 atmósferas durante largos periodos de tiempo, ¿ok? Esto va a suceder en el buceo de saturación y en los tratamientos prolongados en cámara hiperbárica. Nos puede provocar un edema al nivel de la barrera hematoalveolar. Se va a manifestar con lo que es tos, irritabilidad pulmonar, disminución en la difusión de gases respiratorios y de la capacidad vital. Tocando ahora lo que es la narcosis por nitrógeno o borrachera de las profundidades, esta se va a caracterizar por la disminución de la función intelectual y de las capacidades neuromusculares. Es de carácter progresivo, puede llevar a la inconsciencia y a la muerte si aumenta la presión parcial de nitrógeno. A partir de respirar una presión de nitrógeno mayor a 0.35 es cuando nosotros encontramos estas manifestaciones. Esta es una de las repercusiones más importantes que vamos a ver, es el barotraumatismo pulmonar. Como sabemos, nuestro sistema respiratorio está lleno de gases comprimidos y la presión intratorácica está en equilibrio con la presión ambiental y el volumen pulmonar se va a mantener constante. Durante el ascenso disminuye rápidamente la presión y según la ley de Boyle-Mariotte, el gas contenido en el aparato respiratorio se va a extender rápidamente, así que si tenemos un ascenso desde 30 metros con el pulmón lleno de aire, va a implicar que va a pasar de contener 6 litros a contener 24 litros. Si la vía aérea se mantiene abierta, no vamos a tener problema, pero si nuestra vía aérea se cierra, va a incrementar el tamaño de los alvéolos hasta que estos alcancen su límite elástico y va a producir lo que es el denominado barotraumatismo pulmonar. Es decir, van a tronar los alvéolos. Esto va a hacer que haya una liberación de aire en el cuerpo que nos puede pasar a lo que es la cavidad pleural, nos va a producir un neumotórax o un neumomediastino o un enfisema subcutáneo. También puede llegar a pasar hasta el torrente circulatorio y nos va a poder provocar una embolia gaseosa. Entonces puede llegar a darnos consecuencias tan importantes como lo que es la muerte. Visto ya todo lo que es el buceo con equipo, vamos a pasar a un poquito lo que es el buceo con apnea. Sabemos que la mayoría de las personas no pueden aguantar más de 2 minutos haciendo apneas y solo muy poca población puede bajar desde hasta 15 o 20 metros. Obviamente esto va a estar determinado por el punto de ruptura, que es el momento en el cual se da el deseo de querer respirar por no ser ya contenido voluntariamente. Este tiempo necesario para alcanzar este punto se puede alargar mediante entrenamientos, ¿ok? Tenemos que recalcar aquí también lo que es el intercambio gaseoso, pues conforme se incrementa la profundidad de la inmersión en la apnea, se va a incrementar la presión a la cual se encuentra sometido el buceador. Pese a que no respira voluntariamente, se va a incrementar la presión parcial de gas contenido en los pulmones. Durante el descenso a profundidad se va a producir la situación de la hiperoxia que va a facilitar la extracción de oxígeno por parte de los tejidos y al mismo tiempo se sigue produciendo dióxido de carbono, pero no va a incrementar esta presión porque se va a disolver en sangre arterial, ¿ok? Durante el ascenso a superficie va a empezar a descender la presión de oxígeno derivada a la disminución de profundidad presión, además de la disminución de la concentración del oxígeno en la mezcla debido al exceso de extracción de oxígeno anterior. Por el contrario, la presión de dióxido de carbono tiende a mantenerse elevada por el exceso de producción no exhalado. Entonces, la razón entre el volumen total pulmonar y el volumen residual afecta a la máxima profundidad, que se puede alcanzar sin tener un colapso pulmonar o un acúmulo de sangre en el tórax. Hay que recalcar que en el buceo de apnea se va a añadir la compresión de agua sobre la pared torácica, lo que nos va a determinar una fuerza que excede la capacidad de la musculatura respiratoria para mantener volumen residual que se va a reducir por debajo de lo habitual.
De este modo, para mantener el volumen residual, de este modo se va a generar, una situación de vacío intratorácico que se transmite a la circulación pulmonar, generando un gradiente de presión que causa un acúmulo de sangre intratorácico. Esta sangre se va a coleccionar en las grandes venas y puede alcanzar un volumen de hasta 1 litro. Pasando a lo que son las respuestas fisiológicas de la altitud, vamos a tener que esto es cuando se asciende, por ejemplo, una montaña, se va a producir una disminución en lo que es la disponibilidad del oxígeno en el aire ambiente. Esto es causado por la disminución de la presión atmosférica, lo que nos va a reducir la presión de oxígeno inspirada y, consecuentemente, la presión parcial de oxígeno en sangre. Esto se va a denominar una hipoxia hipovárica. Vamos a tener un proceso de aclimatación a la altura, ¿ok? La exposición mantenida a lo que es la hipoxia hipovárica nos va a disparar una serie de mecanismos fisiológicos de climatización a la altura. Estos cambios tratan de incrementar lo que es el suministro de oxígeno a los tejidos y se van a manifestar principalmente en el aparato respiratorio y cardiovascular. Estos cambios fisiológicos nos van a afectar todas las fases de los suministros de oxígeno, desde el momento de intercambio gaseoso en los pulmones hasta la difusión de oxígeno a nivel mitocondrial. La primera consecuencia que nosotros vamos a tener es una reducción en el contenido de oxígeno arterial, lo que nos va a estimular los quimiorreceptores centrales y periféricos, provocando un incremento en la ventilación que va a elevar la presión de oxígeno en el alveolo mediante una reducción de la presión de dióxido de carbono. Este mecanismo es eficaz hasta los 2.440 metros de altitud. Esto nos va a producir una hiperventilación que nos va a llevar a una alcalosis respiratoria que usualmente se tiende a compensar por la excreción de bicarbonato. Recalquemos también que lo que es la hipoxia hipovárica nos va a causar cambios en el transporte de oxígeno a los tejidos. Los cambios ocurren tanto a un nivel de la capacidad de transporte como en la distribución de lo que es el gasto cardíaco. A las pocas horas del ascenso a la altitud se va a producir lo que es una disminución del volumen plasmático, aproximadamente 10 a 20%. Esto causado por un movimiento de flujos desde el compartimiento vascular hasta los compartimientos intersticial e intracelular. Esto nos va a resultar en un incremento de hemoglobina y de la capacidad de transporte de sangre sin incrementarse el hematócrito. Pasando a lo que son los problemas médicos relacionados con la hipoxia hipovárica, vamos a empezar hablando de lo que es la enfermedad aguda de altura. Este es un cuadro autolimitado. Los síntomas aparecen cuando se asciende rápidamente a altitudes superiores a 1830 metros. Se cree que está causado por un edema cerebral subclínico inducido por hipoxia. El ascenso en menos de 24 horas a altitudes entre 1800 y 2500 metros afectan al 10 al 20% de las personas. Si se alcanzan los 3000 metros, se afecta el 75% de las personas. El inicio de los síntomas va a ocurrir dentro de las primeras 3 a 24 horas después de alcanzar entre 24 y 72 horas. Los síntomas predominantes son la cefalea, náuseas y se puede prevenir con un ascenso lento, reposo y lo que es el medicamento de acetosalamida. Hablando de lo que es el edema pulmonar de alta altitud, es un edema no cardiogénico que va a ocurrir en individuos no aclimatados que ascienden rápidamente de gran altitud. Es causado por la combinación de la hipertensión pulmonar inducida por la hipoxia y por un incremento en la permeabilidad del endotelio capilar. Esta se caracteriza por un aumento de la presión arterial, una presión de llenado de aurícula izquierda normal y una función ventricular normal. Como factores de riesgo vamos a tener el sexo masculino y la realización de lo que es el ejercicio intenso. Si no se trata, puede conducir rápidamente a lo que es la muerte en menos de 12 horas. La nifedipina es un fármaco muy útil para prevenir esta situación. Vamos a hablar ahora de lo que es el edema cerebral de gran altitud. Esta se va a deber a un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica inducido por la hipoxia o a una alteración en la regulación de fluido celular con tendencia a aumentar el volumen intracelular. La mayoría de los síntomas van a ser neurológicos, como es un dolor de cabeza, náuseas, vómito y laxitud extrema.
Los más graves pues pueden desarrollar lo que es ataxia, confusión, desorientación, disminución de la capacidad intelectual, palidez y cianosis. Pasándonos al último subtema de lo que es esta revisión bibliográfica, que es la fisiología de la aviación y vuelos espaciales. Tenemos que tener en cuenta que los vuelos comerciales transcurren entre 9.000 y 12.000 metros por la mayor estabilidad climática a estas alturas y para ahorrar combustible. Esto nos importa a nosotros porque nos quiere decir que las cabinas deben de estar presurizadas a no más de lo que son 600 milímetros de mercurio, que son en porcentaje de oxígeno a nivel del mar superiores a un 17%. Esto va a tener efectos de las fuerzas de aceleración centrífugas positivas y negativas. Hablemos primero de lo que son las fuerzas centrífugas positivas. Estos efectos son los más importantes sobre el aparato circulatorio debido a la movilidad de lo que es la sangre, que puede desplazarse por las fuerzas centrífugas. Cuando el individuo está sometido a una fuerza centrífuga, la sangre tiende a ir a la parte inferior del organismo, aumentando la presión hidrostática en las venas de los pies. Con aceleraciones mayores a 4G, el desplazamiento de la volemia llega a ser tan importante que provoca una disminución marcada del gasto cardíaco, como una hipotensión arterial, mareo y una pérdida de lo que es la conciencia. Ahora hablemos de lo que son los efectos de las fuerzas de aceleración centrífugas negativas. Como sabemos, los pilotos soportan aceleraciones de hasta 5G sin daños, pero estas aceleraciones ocasionan hiperemia cerebral intensa con presiones sanguíneas que pueden alcanzar más de 300 milímetros de mercurio. El aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, que también es centrifugado hacia el cerebro, amortigua el efecto de la hipertensión vascular y evita la rotura de los vasos cerebrales. Estos estímulos tan intensos producen cierto grado de edema cerebral que posteriormente se pueden manifestar, como vamos a ver, en trastornos psicóticos de aproximadamente unos 20 minutos de duración. También se puede encontrar una pérdida momentánea de visión. Eso es todo por la discusión del caso clínico del artículo de hoy. Les agrego y adjunto las bibliografías utilizadas en este artículo y les agradezco la atención prestada.